Y bueno, lo leemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Tenemos todos? Dice la Escritura: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, Señor, en estos momentos para agradecerte, Señor, que eres muy bueno, Señor, grande, misericordioso con cada uno de nosotros. Podemos estar aquí en tu casa de oración, Señor, y recibir de tus grandes bendiciones, y no solamente eso, Señor, sentir tu presencia, sentir el mover de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Y también, Señor, podemos sentir, Señor, como cada día tú sigues obrando en nuestro corazón, tú sigues hablando a través de tu palabra. Por eso en estos momentos que venimos a la enseñanza, glorifícate, Señor. Prepara la mente, el corazón de cada uno de nosotros. Que cada día, Señor, seamos sensibles a tu palabra, sensibles a tu presencia, Señor, sensibles a tu voluntad. Háblanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Pueden sentarse, hermanos, y estuvimos hablando de desarrollando fidelidad en nuestras vidas. Se recordará que estuvimos mencionando esto, y claro, Dios sabe lo que hace, cómo habla, porque de hecho ni siquiera sabíamos que íbamos a estar hablando del tema que estuvimos hablando hace unos minutos, pero la realidad es que vemos y estuvimos viendo cómo la palabra de Dios estaba llegando, hermanos, a diferentes lugares. A Samaria estaba llegando, a los gentiles, estaba llegando a todos los lugares, hermanos, y la palabra de nuestro Dios nos dice claramente ahí que llegó la palabra de Dios a Antioquía. Entonces dice la Escritura que aquellos apóstoles, aquellos hombres de Dios que estaban en Jerusalén, cuando supieron que la palabra de Dios había llegado, hermanos, a Antioquía, enviaron allá a Bernabé, un hombre temeroso de Dios, un hombre que era justo, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, y lo hicieron con el propósito de que motivara a los hermanos, de que exhortara a los hermanos, dice la Escritura, que permaneciesen fieles al Señor. Estuvimos viendo ahí, usted leyó los versículos que acabamos de mencionar, y vimos que fidelidad quiere decir lealtad, puntualidad, constancia, firmeza, confiabilidad, sinceridad, que es una persona intacta, entera, que dice no es tocado o alcanzado por el mal, es puro, sin contaminación. También dice se traduce como honradez, honestidad, respeto y responsabilidad. Así que vimos, hermanos, cómo Bernabé motiva a la iglesia de Antioquía, a los creyentes, a que permaneciesen fieles al Señor. Y estuvimos hablando, hermanos, que la fidelidad es cuestión de decisión, cuestión de que usted y yo decidamos ser fieles. Así como aquel canto que cantamos muchas veces que dice he decidido seguir a Cristo, hemos hablado que eso es cuestión de decisión, de determinación, decir, bueno, yo voy a seguir a Cristo, voy a vivir para Él. Y también uno decide ser fiel a Dios, hermanos. Uno dice, bueno, creo que tengo que organizar mi vida, tengo que ser una persona fiel a Dios, porque Dios demanda fidelidad. Y estuvimos viendo cómo allá en Apocalipsis capítulo 2 dice la Escritura en el verso 10, leo solamente la última parte, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, dice la Escritura. Y vimos que Dios demanda fidelidad no solamente de los hombres, sino de los jóvenes también, y también de los siervos, de los trabajadores, dice la Escritura. Estuvimos viendo que allá en 1 de Timoteo capítulo 3 verso 11 dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, dice la Escritura, fieles en todo. Así que las hermanas, las mujeres también, hermanas, no pensemos, bueno, esto es para los varones. No, la Biblia dice que las mujeres también, usted puede verlo ahí, y seguramente van a poner la Escritura en el proyector. 1 de Timoteo 3, verso 11 dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, dice la Escritura. También vemos, hermanos, que en Tito vimos en capítulo 2, versos 6 y 7, dice, exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú como un
como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, sinceridad, dice la Escritura. Así que la Biblia nos habla, hermanos, de que tenemos que ser fieles, tenemos que ser íntegros. Dice también, hablando acerca de los siervos, en otras palabras, de los trabajadores. Si usted trabaja para alguien, sea fiel, sea honesto, sea una persona que haga las cosas de la manera correcta para Dios, como dice la Escritura. Es bueno, hermanos, cuando usted trabajó en un lugar y por alguna razón tal vez tiene que salir de ese lugar, pero que las personas que los patrones, aquellas personas que le dieron trabajo, sepan que usted es una persona íntegra, que usted es una persona que puede confiar en usted. Es algo, hermanos, que tenemos que hacer como hijos de Dios. Dice la Escritura allá en Tito capítulo 2 versos 9 y 10, dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Así que si su patrón lo manda a hacer algo, dice: no sea respondón. Yo sé que aquí nadie sea respondón, ¿sí? Aleluya. No, porque ya todos somos convertidos, ¿verdad? Pero dice la Escritura que no sean respondones. Dice, verso 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Dice ahí, usted véalo como dice la palabra de Dios ahí en el verso 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Así que Dios demanda, como vimos, hermanos, fidelidad. Y vimos también, hermanos, que nuestro Dios no demanda algo que Él no esté dispuesto a hacer, o que no esté dispuesto a mostrarnos, o que Él no sea. Vimos que Dios demanda de nosotros amor, y dice la Escritura que Él nos amó primero. Estuvimos viendo eso, dice la Escritura allá en Deuteronomio capítulo 6 versos 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, dice: Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios demanda, Dios manda que le amemos. Pero dice en Juan capítulo 4 verso 19, primera de Juan 4, 19, dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que Dios dice que le amemos, pero Él nos amó primero. Él mostró su amor y lo vemos, hermanos, del amor de Dios. Para nosotros no hay duda, quedó demostrado en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Vimos que Dios demanda santidad de nosotros, pero Él es santo también. Y vimos que entonces Dios demanda fidelidad de nosotros, pero Él es fiel. Y estuvimos viendo en Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Dice Deuteronomio 7, verso 9. Dice que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y en Isaías capítulo 49, verso 7 dice: así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo tuyo, el menospreciado de alma, dice, el abominado de las naciones, el siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió, dice la palabra de Dios. Así que vemos que nuestro Dios es fiel. Dice también en Hebreos capítulo 10, verso 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Así que nuestro Dios demanda fidelidad, pero Él es fiel, como estuvimos viendo también. Leímos Lamentaciones capítulo 3, verso 23, dice: nuevas, hablando de las misericordias de nuestro Dios, dice: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y hablamos, hermanos, de hombres que fueron fieles, como el rey David. Dice la Escritura que no había un hombre más fiel en toda su casa en aquel momento. Vimos también como la Escritura nos habla de Moisés, que Dios mismo se enojó con aquellos que estaban hablando mal del siervo de Dios. Esto hizo que María se llenara de lepra. Y dice la Escritura, hermanos, que Dios habló con Aarón, con María, y les hizo saber que él podía hablar directamente con Moisés, porque él había sido fiel, era un hombre fiel en todas las cosas que tenían que ver con su casa. En Números capítulo 12, verso 7 dice: no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Vimos que también el profeta Samuel, dice la Escritura, que todo el pueblo se dio cuenta que él era un hombre fiel a Dios. Yo sé que tal vez estoy yendo un poquito rápido, pero estos versos los vimos la semana pasada, y entonces por eso lo estoy haciendo solamente a manera de recordatorio. Dice en 1 Samuel capítulo 3, verso 20, dice: y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta
de Jehová. Así que Dios, hermanos, nos habla a través de la Escritura de hombres que fueron fieles, que realmente se esforzaron en hacer la voluntad de Dios, en guardarse para Dios. Vimos cómo José se guardó para Dios, hermanos, y dice la Escritura que, hermanos, nosotros tenemos que esforzarnos por ser fieles. Dios demanda esa fidelidad. Dice en el Salmo 101, verso 6, dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Así que si usted y yo estamos pensando servir a Dios, hermanos, tenemos que cada día pensar en ser personas fieles a Dios. Porque los ojos de nuestro Dios están, dice la Escritura, sobre los fieles de la tierra. Y aquellos que están en el camino de la perfección, dice, estos me servirán. Vemos en Proverbios capítulo 15, verso 3, dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Entonces, vimos, hermanos, cómo la Escritura nos habla, y también yendo más adelante podemos ver que hay consecuencias, hermanos, cuando las personas no son fieles a Dios. Vimos en Deuteronomio capítulo 32, versos del 18 al 20, dice: de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador. Y lo vio Jehová y se indignó en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Así que una de las consecuencias de no ser fieles a Dios es que Dios esconde su rostro, hermanos. La Escritura nos habla de esto. Por eso muchas veces vemos a personas que no son fieles a Dios, no se esfuerzan por ser fieles a Dios. Y también hemos visto, hermanos, cómo han pasado tal vez por situaciones complicadas, o a veces por enfermedades, o a veces tal vez por tribulaciones, a veces por diferentes cosas, hermanos, y entonces claman a Dios, pero Dios esconde su rostro, dice la Escritura. Porque Dios no va a escuchar a una persona que no quiere ser fiel a Dios. Por eso dice el verso 20, y dijo: esconderé de ellos mi rostro. Usted véalo ahí, dice: veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles, dice la Escritura. También en Mateo capítulo 25 nos habla, hermanos, de aquel hombre que recibió un talento, aquel hombre que no quiso hacer nada para la obra de Dios, no quiso esforzarse. Vino el momento en el cual se le pidieron cuentas a él, y dice la Escritura que él dijo: bueno, yo sé que eres un hombre duro, que eres en cierta manera alguien que dice que ciegas donde no sembraste. Usted véalo allá en Mateo capítulo 25, dice el verso 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, dice, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dando al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, dice la Escritura. Así que vemos, hermanos, cómo en diferentes escrituras nos habla de la importancia de la fidelidad. La Escritura nos habla también de las recompensas, y vimos ahí de las recompensas que hay en la fidelidad. Dice en Proverbios 28, verso 20, dice: el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Así que dice que el hombre fiel, el hombre íntegro, el hombre de verdad, dice que tendrá muchas bendiciones. Sin en cambio, hermanos, aquellas personas que no se esfuerzan por ser fieles, dice la Escritura, dice: el que se apresura a enriquecerse será sin culpa. Y el Salmo 84, verso 11 dice: porque sol y escudo es Jehová, Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Así que vemos, hermanos, las recompensas que hay en ser fieles a Dios, en esforzarnos por ser fieles a aquel que nos ha dado
todo. La Escritura nos habla ya en el Salmo 31, versos 23 y 24, dice: amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Así que, hermanos, cuando Dios ve que una persona es fiel, Dios lo guarda, Dios lo protege, Dios lo ayuda, Dios lo bendice, Dios le responde. Por eso, hermanos, dice la Escritura que Bernabé motivó a los creyentes en Antioquía a que permaneciesen fieles a Dios, porque hay una gran bendición, hermanos, en ser fieles a aquel que nuestro Dios ve. Cuando nuestro Dios ve, hermanos, a alguien que es fiel, Él lo va a recompensar, como estamos hablando, lo va a guardar. Es más, hermanos, mire, algo que uno puede ver a través de las Escrituras, cómo Dios guarda a aquellos que tal vez por error, o tal vez por debilidad, o tal vez por ignorancia van a cometer un error. Pero si aquel creyente ha sido fiel, Dios lo guarda, hermanos. Dios no lo permite, Dios impide, Dios estorba, por así decirlo, para que esa persona no cometa un error. La Escritura nos habla allá de Abimelech y Abraham. Usted recordará esto porque lo hemos visto a través de otras enseñanzas, como la Escritura nos habla allá. Usted véalo en Génesis capítulo 20, versos del 1 al 6, dice: de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Seur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿Se da cuenta, hermanos, cómo dice Abraham de Sara: ella es mi hermana? Entonces el rey, hermanos, en ese tiempo pues el rey, de hecho todavía es así en algunos lugares del Medio Oriente, podían tomar varias esposas. Y entonces dice la Escritura que Sara era hermosa. Y entonces Abraham, como hemos visto, hermanos, él tuvo miedo. Él dijo: no, si yo llego ahí y ven que Sara es hermosa, me van a matar para quedarse con ella. Entonces él le dice a Sara: mira, tú di que eres mi hermana, y así entonces no me van a matar y hasta me van a tratar bien, ¿verdad? Por causa tuya. Y entonces Sara acepta, hermanos, y ella, cuando llegan a la ciudad, ella dice: es mi hermano. Y ella dice, es mi hermano, y él dice: ella es mi hermana. Entonces Abimelech, el rey de Gerar, dice la Escritura, el rey, él la toma, hermanos, pensando en tomarla para él como mujer. Entonces la palabra de nuestro Dios dice que en ese momento Dios le habló en sueños, porque ese era el plan, esa era la idea de Abimelech. Eso es lo que él de alguna manera pretendía hacer: tomar a Sara y dormir con ella, tomarla como mujer. Pero mire, él realmente no sabía que era esposa de Abraham. En cierta manera le mintieron a él. Y entonces dice la Escritura, porque hemos visto y usted seguramente ha leído este pasaje, dice que en el verso 3: pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? Dice: no me dijo él, mi hermana es, y ella también me dijo, es mi hermano. Dice: con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. O sea que él lo hizo, hermanos, sin imaginarse que estaba pecando, porque a él lo habían engañado, le habían mentido, le dijo: es mi hermano, y él dijo: ella es mi hermana. Entonces él le dice a Dios: mira, yo he actuado con sencillez, yo realmente no lo hice con maldad. Yo, si tomé a Sara y la puse en un lugar, es porque yo no sabía que ella estaba casada. Y dice la Escritura que él le dice a Dios: yo he actuado con sencillez, con limpieza en mi corazón, no con maldad. Y mire lo que dice la Escritura, ahí en el verso 6, dice: y le dijo en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. ¿Se da cuenta, hermanos, que cuando Dios ve a alguien que camina con integridad,
alguien que camina con fidelidad a Dios, si de momento va a cometer un error, hermano, nuestro Dios es tan bueno que le va a estorbar. No va a permitir que esa persona caiga, va a tratar. A veces lo que pasa es que Dios trata de estorbar a alguien, pero la persona es persistente hasta que cae. Pero realmente Dios busca, hermanos, detenernos, busca estorbar para que nosotros no cometamos ese tipo de errores, porque nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es fiel, como dice la Escritura, que Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, hermanos, vemos que Abimelech sí estuvo a punto de cometer ese error, porque realmente era lo que él pensaba hacer, pero no lo hizo. Entonces, tal vez cuando se acercaba el momento, hermanos, viene Dios y le dice: mira, muerto eres porque esta mujer es casada. Y entonces él le dice: no, pero yo no sabía esto. Yo no sabía, yo he actuado con sencillez de corazón. Y entonces Dios, que sabe todas las cosas, dice el verso 6, dice, le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Dios sabía, hermanos, que Abimelech no lo había hecho con mala intención. Y dice la Escritura, por eso, dice claramente ahí, dice: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases, dice la Escritura. Proverbios capítulo 11, hermanos, versos 3 al 5, dice: la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto endereza su camino, mas el impío por su impiedad caerá. ¿Se da cuenta, hermanos? Dice la Escritura: la integridad de los rectos los encaminará. Eso es algo también bien importante, hermanos. Cuando una persona es íntegra a Dios, cuando una persona es fiel a Dios, a veces, hermanos, tal vez, como estamos mencionando, por ignorancia, queremos tomar un camino inadecuado, un camino que no es correcto, un camino que no agrada a Dios. Pero la fidelidad que Dios ha visto en nuestra vida va a hacer que Él nos vuelva al buen camino, que nosotros no nos desviemos. La Escritura nos habla, hermanos, el caso de Abimelech es muy claro. Dice: yo también estorbé, yo no te permití que cayeras, porque yo sé que con integridad de tu corazón lo hiciste. Yo sé que tu intención no era fallar. Así dice la Escritura, y se cumple aquí lo que dice en Proverbios: la integridad de los rectos los encaminará. Muchas veces, hermanos, si usted se da cuenta, cuando buscamos a Dios, buscamos servir a nuestro Dios, tal vez por diferentes circunstancias en nuestra vida, a veces como que tal vez queremos desviarnos del camino, o tal vez estamos a punto de salir, o tal vez alguien quiere que hagamos algo incorrecto, pero dice la Escritura que Él, hermanos, no lo permite. De alguna manera nos encamina, porque la integridad de los rectos los encaminará. Dice allá en el verso 5 de Proverbios 11, dice: la justicia del perfecto enderezará su camino. La justicia va a enderezar nuestro camino. Hermanos, nosotros de repente tal vez sin darnos cuenta como que nos estamos desviando del camino, pero mire, nuestro Dios en su gran misericordia nos encamina otra vez. Y ahí es donde uno puede ver el gran amor de Dios, hermanos, porque a veces tal vez puede ser duro el momento en el cual nuestro Dios nos quiere encaminar. Nuestro Dios nos quiere volver al camino. A veces puede ser, las consecuencias pueden ser un poquito difíciles, hermanos. Pero en todo esto, si pensamos, como dice la Escritura, las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente. Si nosotros realmente meditamos en todo esto, hermanos, y vemos cómo realmente nuestro Dios nos corrige, nos mete al camino, aunque sea duro, hermanos, eso nos muestra el amor de Dios. Porque Él no quiere que nos pierdamos, Él no quiere que nos vayamos al lago de fuego, Él no quiere que nosotros, hermanos, terminemos sin esperanza. No, Él nos vuelve al camino. Tal vez puede ser doloroso, hermanos, pero es el amor de Dios. Aleluya. Que nos encamina. La integridad de los rectos, dice, los encaminará. La justicia del perfecto enderezará su paso. Y tal vez, hermanos, Dios lo hace no porque nosotros lo merezcamos, pero la misma Escritura dice que si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Lo vuelvo a mencionar la Escritura. Él permanece fiel. Entonces nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que ver que hay gran bendición, hermanos, en ser fieles a Dios. La integridad no solamente nos encamina,
Hermanos, mire, la Escritura nos habla de que cuando una persona es íntegra en su corazón, cuando una persona es fiel en su corazón, cuando una persona se esfuerza, hermanos, en agradar a Dios, buscando siempre serle fieles a Dios. Mire, hermanos, realmente uno puede ver cómo a veces situaciones que personas no quieren ser fieles a Dios y entonces muchas veces aquello en lo cual no están siendo fieles, eso mismo, hablando de dinero, por ejemplo, eso mismo se va a ir en otras cosas. Eso lo hemos mencionado, hermanos, porque cuando algo le pertenece a Dios, es de Dios, y tarde que temprano, si nosotros lo quedamos, no vamos a poder retener lo que no es nuestro. Así es, aleluya. No, se va a ir en otra cosa, hermanos. Así es. En otra cosa se va a ir. Yo recuerdo, y lo he mencionado, que el hermano Reinaldo decía, no, yo sé que cuando alguien no da para Dios, al ratito ya lo veo que tuvo que pagar esto, tuvo que pagar aquello. O sea, cosas que realmente se le vinieron encima. ¿Pero qué? ¿Por qué? Es porque no fue fiel a Dios. Ese dinero no le pertenece, no nos pertenece. Es de Dios. Y entonces vemos, hermanos, que cuando una persona es fiel a Dios, esa fidelidad va a hacer cosas que ni el dinero puede hacer, hermanos. Usted recuerde cómo la palabra de Dios nos habla del rey Ezequías, cómo él se enfermó, cómo él estuvo a punto de morir. La palabra de Dios nos dice que hasta Dios mismo le dijo, mira, tienes que arreglar tu casa porque vas a morir. Dice la palabra de nuestro Dios ahí en Segunda de Reyes, capítulo 20, versos del 1 al 5, dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, mire cómo él ora y dice, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con grande lloro. Hermanos, en ese momento la vida se le acababa al rey. Ya Dios mismo mandó al profeta Isaías y le dijo, arregla tu casa porque vas a morir. Y ya estaba dicho por Dios mismo, hermanos. Pero la Escritura nos dice que el rey se humilló. Dice que en cuanto salió el profeta, él volteó su rostro a la pared, como hemos visto, y él comenzó a llorar. Y comenzó a decirle, Señor, acuérdate que realmente yo he andado delante de ti con íntegro corazón. En otras palabras, he sido fiel. Acuérdate, Señor, que he buscado hacer tu voluntad, que he andado en verdad. Y sabe, hermanos, Dios sabe las cosas. No podemos engañar a Dios como sabemos. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Entonces, este hombre, hermanos, cuando le dice eso a Dios, es porque realmente él se había esforzado en andar en integridad. Él se había esforzado por tratar de ser fiel a Dios. Él se había esforzado, y cuando él ora a Dios, hermanos, como dice la Escritura, que Dios no es injusto para olvidar la obra que hemos hecho. Tal vez este mundo va a olvidar, tal vez aquella persona que estuvo en necesidad y usted le ayudó, tal vez se olvidó y tal vez se va a olvidar. No se preocupe porque Dios no olvida. Dios no olvida, Él no es injusto para olvidar las cosas que hemos hecho, hermanos. Dios no lo va a olvidar. Y dice la Escritura que el rey volvió su rostro contra la pared y comenzó a decirle, Señor, acuérdate que yo he sido íntegro, acuérdate que yo he sido fiel, acuérdate que yo he vivido para ti, y esto lo digo con mis palabras. Pero todo eso, hermanos, mire cómo realmente esa oración llegó a nuestro Dios. Porque usted bien sabe que cuando dice la Escritura que el profeta Isaías apenas iba en el patio, Dios le habló y le dijo, regrésate. Mire, usted véalo ahí en la Escritura, dice 2 de Reyes, capítulo 20, verso 3. Te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con grande lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di Ezequías, príncipe de mi pueblo, así ha dicho Jehová, el Dios de tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová.
Da cuenta, hermanos, que la fidelidad puede hacer cosas que ni los mejores médicos pueden hacer, ni el dinero puede hacer. No, porque Dios, cuando escuchó eso hablando el rey con nuestro Dios, llorando, y le dijo: acuérdate, Señor, mira, yo he tratado de ser fiel, yo he andado con íntegro corazón. Y dice la Escritura que el profeta Isaías, hermanos, haga de cuenta que aquí viene el profeta y nos dice: ya le vas a morir. Y hermanos, el profeta Isaías era un hombre de Dios, uno de los profetas mayores. Y entonces, cuando le dice eso, el rey sabía, hermanos, que era así. Él se iba a morir. Pero él se humilló, volteó su rostro y haga de cuenta que sale por esa puerta y va a la mitad del estacionamiento, allá. Dios le dice: mira, regrésate.